no debemos estar alejados de ello, sino comprender cómo la tentación llega a nuestra vida. Así que quiero hacer algunas preguntas. Ya hemos escuchado algunas escuelas hablando de la tentación, síntomas, tentación, pobre y débil, tentación, pero ¿qué han aprendido? Les pregunto, ¿qué han aprendido hasta aquí? Bueno, han aprendido bastante. Veo que han aprendido bastante. Entonces, yo les voy a ayudar. 3 escuelas antes. Voy a resumir un poco lo que cada una de ellas estuvieron hablando nuestros hermanos. Primeramente, en una escuela pasada, nuestro hermano Elvin estuvo hablando acerca de nuestra pobreza y debilidad. Habló de que somos pobres y débiles y que no podemos resistir nosotros la tentación, llevándonos entonces así a mostrar el poder de la tentación, lo fuerte que es la tentación y el poder que tiene para hacer caer a un creyente. Luego pasó nuestro hermano a hablar acerca de que para poder resistir nosotros la tentación debemos ejercitar la fe en las promesas del Señor. Necesario que tú y yo podamos recordar las promesas del Señor, ver su fidelidad, su amor, su gracia, para poder entonces resistir la tentación. Seguido a ello pasó nuestro hermano Michael a hablar acerca de qué es la tentación, pero él inició con una pregunta. Él inició con esa pregunta, ¿qué es la tentación? Y recuerdo que el hermano preguntaba, muchos levantaron la mano en ese momento, y él decía, si usted no conoce, no sabe qué significa la tentación o qué es la tentación, no va a poder saber cómo resistirla. No va a poder saber incluso si en este momento, este justo momento donde usted se encuentra, ya se encuentra en tentación o está próximo a caer. Nuestro hermano entonces hablaba que la tentación es todo aquello, situación, circunstancia, pecados, diferentes situaciones que conmueven entonces al creyente a llevarlo y alejarlo de obedecer al Señor. Habló de unos síntomas y habló también de unos tipos de tentación, algunas tentaciones que quizás son externas a cada uno de nosotros e internas de cada uno de nuestros pecados. Pasó entonces en la escuela pasada nuestro hermano Cristian a considerar, él habló de algunos tiempos en los que tú y yo debemos considerar que aún la tentación puede estar latente en esos momentos. Y él habló de un acróstico llamado, ¿cómo se llamaba ese acróstico? PRAS, ¿verdad? Prosperidad, regocijo espiritual, autoconfianza y sueño espiritual. Él hablaba de que en estos tiempos es posible que el cristiano muchas veces se confíe o muchas veces no preste atención de estos tiempos. Y lo que hablaba nuestro hermano era que en esos tiempos, en todo momento, está la tentación allí latente. Y él nos llevaba entonces a considerar, ¿para qué estamos velando? Nos llevó entonces a considerar que debemos tener presente cuál es el motivo por el cual debemos estar velando. Porque si no lo sabemos, no vamos a hacer nada. Vamos a estar allí, estáticos. Santiago capítulo 1, versículo 14 al 15 nos muestra el proceso en el cual una persona cae en tentación. Tú y yo de nuestras concupiscencias somos atraídos desde adentro nuestros deseos pecaminosos y de afuera Satanás por todos los medios buscando entonces, como dice la Escritura, a quien devorar. Pero luego entonces está el Señor invitándonos a velar y orar. Nos está invitando el Señor a ti y a mí a que cada uno de nosotros entonces velemos y oremos. ¿Para qué? Para que no entremos en tentación. El día de hoy entonces vamos a considerar y vamos a seguir el mandamiento de nuestro Señor. ¿Cómo entonces es que debemos velar? ¿Cómo entonces es que tú y yo debemos guardar, como dice Proverbios 4:23, guardar nuestro corazón? En el sentido de que debemos guardar lo que estamos atesorando en nuestro corazón. Las cosas que estamos dejando allí, porque dice Proverbios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Lo que hay en tu corazón es lo que va a direccionar el rumbo de tu vida. Dice el Nuevo Testamento, dice, donde está tu corazón, está tu ¿qué? Tu tesoro.
Entonces es muy importante que tú y yo entonces sepamos cómo debemos velar. Algunos quizás consejos que podemos tener tú y yo para entonces poder velar. Así que aquí tenemos algunos objetivos. Los objetivos de esta escuela: seguir considerando el tema de velar. Creo que durante todas estas escuelas hemos hablado acerca de eso. Los peligros, las formas, las maneras en cómo tú y yo debemos velar. Comprometernos cada uno de nosotros en el deber, porque es un deber del creyente en guardar su corazón. Identificando entonces cómo debemos velar para poder ejercitarnos tú y yo en proteger nuestro corazón de la tentación. Ahora, entrando en materia, nuestro primer punto: pastoree su corazón. Conocemos el significado de un pastor, ¿verdad? Nos hacemos la idea de algunos momentos de un pastor que está cuidando a sus ovejas. Conoce la débil, conoce la fuerte, conoce la que le falta alimento, conoce la que está enferma, conoce y conoce y conoce. De esa misma manera, tú y yo, entre mejor conozcamos las fuerzas y debilidades de nuestra personalidad y temperamento, mejor podemos guardar nuestros corazones. Entre tú más conozcas cuáles son tus debilidades, aquellos pecados en particular de los cuales tú eres atraído y yo soy atraído, entonces podremos direccionar nuestro corazón hacia el lugar correcto, librarnos de las tentaciones, Dios nos guarde, y poder entonces estar alerta de esas tentaciones. Así que tú y yo debemos entender cuáles son esos pecados en particulares de los cuales somos atraídos. Podemos mencionar algunos: la envidia, los celos, las contiendas, las disensiones, las herejías, Gálatas, la ira, la rabia, crueldad, perversidad sexual, inmoralidad sexual, lujuria, lascivia, todas esas cosas. Debes conocer en qué eres débil, porque si no vas a estar constantemente cayendo en lo mismo. Necesitamos entonces también saber nuestras debilidades espirituales. Por ejemplo, quizás usted o yo somos quejumbrosos. No hay contentamiento en nuestra vida. Quizás viene duda, temor, inseguridad y todas esas cosas. Así que cada uno de nosotros debemos, como dice nuestro primer punto, pastorear nuestro propio corazón en ese buen sentido. Tú y yo debemos conocer qué hay ahí, qué es lo que a mí me mueve a hacer lo que hago. ¿Por qué debo yo entonces estar atento y alerta a cada una de las cosas que hay dentro de mí? Recordemos que nuestro corazón está representado de alguna forma como esa imagen que se encuentra allí. Es oscuro. Jeremías dice que ¿quién lo conocerá? Solo el Señor escudriña el corazón. Entonces debemos pensar que en nuestros corazones habitan entonces traidores, los deseos pecaminosos tuyos y míos, los ídolos que forman nuestro corazón. Marcos 7 del 21 al 23 dice: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Así que tú y yo debemos conocer qué hay allí, qué hay en nuestros corazones. Definitivamente hay pecado, pero ¿en cuál tú eres débil? Eso es lo que debemos hacer. Ahora, pasando entonces a nuestro siguiente punto, debemos entonces cuidarnos de esas debilidades. Yo he podido en el primer punto identificar cuáles son mis debilidades, cuáles son aquellas debilidades espirituales que tengo, pecados en los cuales yo soy atraído, pero eso no es suficiente. No es suficiente con el hecho de solo conocer mis debilidades. Usted y yo debemos entonces mirar las maneras en las que ese pecado que ahora usted ya conoce puede sacar provecho de su vida y llevarle a tentar y hacerle caer. Usted debe entonces mirar aquellas cosas
de las cuales entonces ese pecado que ahora usted ya conoce que usted tiene, ese pecado de qué forma puede sacar provecho en su vida y hacerse más fuerte para llevarlo a la hora de la tentación. Recordemos que en escuelas pasadas la hora de la tentación, ¿qué era? Era el momento más fuerte en el que la tentación ya había llegado a su punto más alto. Así que conocer mis debilidades no es suficiente. Sí es un buen paso. Y es uno de los buenos pasos que debemos tú y yo dar, conocer, escudriñar, ahí estar atentos de nuestros corazones. ¿Cuáles son nuestras motivaciones, nuestras intenciones y demás? Ahora entonces debo yo mirar a ver si ese pecado en el cual ya yo conozco, ¿qué ocasiones en particulares ese pecado toma fuerza? Por ejemplo, son compañías que yo debo evitar. Son individuos que yo debo quizás no tener por allí. Pasatiempos, lugares, situaciones, momentos. Eso debemos considerarlo. Cada uno debe entonces conocer en qué momento la tentación puede sacar ventaja. Puede sacar ventaja. Así que, si bien tú y yo, durante todo nuestro caminar cristiano, en este lado de la gloria, vamos a estar no inmersos al total de nuestra vida en las tentaciones, va a haber tentaciones a lo largo de nuestra vida. Y somos llamados tú y yo a poder apartarnos de eso que sabemos que ya no agrada al Señor. Así que si bien no podemos evitar las tentaciones al 100%, tratemos tú y yo, dentro de lo que conocemos, evitarlas todas las que podamos. Porque es tu deber y es mi deber como cristiano. Romanos 7, del 15 al 20 dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Pablo decía que no conoció la codicia, sino hasta que el mandamiento le decía, no codiciarás. Entonces, cada uno de nosotros, ¿cómo vamos a escudriñar nuestro corazón y cómo vamos a estudiar, a investigar, a estar ahí pendiente de nuestro corazón? Escudriñando las Escrituras, orando, teniendo comunión con el Señor, usando los medios de gracia. Esa es la manera y es la forma. Ahora, conociendo nuestras debilidades, viendo en esas debilidades cómo pueden sacar provecho, ahora, ¿qué debemos hacer? Debemos darle a nuestro corazón razones por las cuales tú y yo hemos creído. Debemos entonces hacer un esfuerzo tú y yo para equipar nuestros corazones con los buenos tesoros que nos ayudarán en los tiempos de tentación. Ya tú identificaste, ya viste, sí, pero ahora tú debes entonces llenar tu corazón de esas provisiones para entonces resistir la tentación. Debemos entonces atesorar en nuestros corazones una conciencia del amor de Cristo. Si ahora tú como creyente entonces ya pudiste identificar, y ahora sabes en qué tú caes, cuál es el pecado en el cual tú eres más propenso a caer. Ahora muestra entonces a tu propio corazón a Cristo. Los momentos de tentación son momentos duros para todos. Hay momentos en que la tentación puede hacer temblar a un creyente. Son fuertes. Y lo que para usted es tentación, para otro hermano quizás no es. Y lo que para un hermano sí es, para el otro no es. Entonces, por eso debemos estar atentos. Así que
debemos entonces darle argumentos a nuestro corazón, el verdadero argumento que le sostendrá en medio de esos momentos. Porque la tentación te va a llevar a ti y me va a llevar a mí a sencillamente a mirar el momento, el pecado que está ahí. En unas escuelas pasadas hablamos que la tentación puede remover los sentimientos, las emociones y puede mover la voluntad y dar razones a tu corazón y a mi corazón para pecar. Entonces es allí cuando debemos entonces poner a nuestro corazón, llenar entonces nuestro corazón con los verdaderos argumentos que nos van a sostener. El amor de Cristo para morir por nosotros. El deleite en la sangre de Cristo que sin ese derramamiento de sangre tú y yo no podíamos ser salvos. Esa adopción que tú has recibido al momento de haber creído en Cristo. Que el Señor ya te ha hecho justo porque tú has depositado toda su fe en Él. De esta forma, entonces, enfrentamos la tentación con pensamientos, con la Escritura, con la palabra. Y es ahí donde viene la parte principal, que es los medios de gracia. Tú y yo todos los días debemos leer la Escritura. Tú y yo todos los días debemos orar. Situaciones se presentan, vienen diariamente a nuestra vida. Dios las entiende. Dejaste de hacerlo un día, vuelve al día siguiente. Pero el pecado te va a llevar ¿a qué? A que no lo hagas. Te quedes allí y allí y allí. Así que Dios guardará nuestros corazones y pensamientos en medio de la tentación. Romanos 8, 38 al 39 dice: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada me podrá separar del amor que es en Cristo Jesús. La tentación me va a llevar a pensar totalmente lo contrario. Y tú y yo debemos esforzarnos, hacer un esfuerzo en poder recordar estas promesas maravillosas del Señor. Ahora entonces, usted dándole argumentos a su corazón, manténgase alerta todo el tiempo. Un guardia siempre está alerta de los primeros signos en los que el enemigo puede moverse. En el ejército eso se ve mucho y tienen que estar atentos, tienen que estar en guardia, no pueden espabilar ni un segundo. Así que de esa misma forma, los creyentes, tú y yo debemos estar alertas de los primeros signos que indiquen proximidad en la tentación. Pero si tú y yo no sabemos cuáles son los pecados en los cuales nosotros caemos constantemente, yo no puedo ver la proximidad de una tentación, ni la puedo identificar. No puedo saber, y hay muchos creyentes que son inconscientes de la proximidad de las tentaciones hasta que se ven ya inmersos en esos momentos. Imaginemos por un momento un creyente como que está en su casa y está durmiendo y se está incendiando su casa. No lo despierta el calor, ni el fuego, ni el humo, sino que ya tiene que venir alguien y decirle: vamos a salir. Así ocurre. El pecado, la tentación, entonces te lleva ¿a qué? A que ni siquiera puedas estar tú atento a lo que está ocurriendo. Si no sabes, entonces, si no te mantienes alerta. Sabemos que el proceso de entrar en tentación a veces es muy difícil de discernir. ¿Por qué es muy difícil de discernir? Porque tú y yo somos tentados con pecados diferentes y hay concupiscencias, hay pecados en tu corazón que hasta este momento todavía no se han mostrado. Y si bien tú puedes identificar de antes cuáles son los pecados en los que tú vienes, pero hay concupiscencias que aún están allí, que serán entonces removidas cuando la tentación venga a tu vida. Así que el creyente debe mantenerse alerta entonces con sabiduría y vigilancia para evitar entonces las trampas que puedan conducirle
a una tentación. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 dice: sean prudentes y manténganse atentos, porque su enemigo es el diablo y él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Vemos cada uno de los pasos como tenemos algunas provisiones para poder tú y yo mantenernos alertas y velar hasta que venga nuestro Señor. Así que manteniéndonos alerta, pasamos entonces a nuestro punto de considerar hacia dónde nos conduce el pecado. ¿Hacia dónde el pecado puede llevarme? Te hago la pregunta, ¿hacia dónde te lleva la tentación o el pecado? ¿A qué? ¿A qué? No escucho. A pecar y ¿qué más? ¿A dónde? A la muerte, correcto. Hacia allá hacia donde nos lleva, y eso lo sabemos. Tú y yo lo sabemos. Y muy frecuente, entonces nos vemos envueltos en eso. Escuché de alguien alguna vez que la distancia más larga que hay en el universo es de la cabeza hacia el corazón. A veces es muy difícil. Todo lo que nosotros sabemos que se cimenta en nuestros corazones. Solo con la ayuda del Señor es que nosotros eso puede ocurrir. Por eso la comunión con el Señor siempre tiene que estar presente. Debemos tú y yo fortalecernos en el Señor todo el tiempo. Todo el tiempo. Así que entonces debemos saber si nosotros deseamos velar entonces, si tú y yo deseamos velar cómo deberíamos velar, necesitamos recordarnos que hay un enemigo que está totalmente por allí. Debemos recordarnos también entonces hacia dónde nos quiere llevar ese enemigo. Como el guardia que siempre está atento a cualquier movimiento del enemigo. Así que, ¿qué enemigos tenemos nosotros? Tenemos un enemigo dentro y hay un enemigo fuera. El enemigo que hay dentro de nosotros, ¿cuál es? ¿Cómo? La carne, nuestros deseos pecaminosos, la concupiscencia que hay en nosotros, los pecados que tú y yo ya conocemos. ¿Y cuál es el enemigo de afuera? Satanás. Satanás utiliza el mundo, la sociedad y todo lo que él pueda tener de afuera para llevarte a ti entonces a caer. Así que tú y yo entonces debemos considerar y tener eso presente. En tu corazón albergan ídolos, en tu corazón hay deseos pecaminosos, en tu corazón hay esto y aquello y aquello y aquello. Entonces debemos entonces considerar hacia dónde me va a conducir. Si yo me dejo llevar por mi corazón, ¿a dónde voy a ir? Si me dejo llevar por Satanás y el mundo, ¿hacia dónde voy a ir? No voy a llegar por algo bueno. Entonces, tú y yo cada día debemos recordarnos que hay un enemigo maldito y mortal. El pecado que está dentro de nosotros no nos va a llevar al placer verdadero. No nos va a llevar al placer verdadero, no. Ese es el mismo engaño del corazón en nosotros. Te da razones y te da motivos por los cuales, no, pero es un momentico. Son solo unos segundos. Y se enfoca el pecado entonces en la instancia del momento, pero nunca te va a mostrar lo que va a ocurrir después. Jamás. Dice la Escritura que la carne no se sacia. También entonces debemos recordar que Satanás no es nuestro amigo. Y eso lo sabemos. Satanás no es nuestro amigo. Eso es un enemigo. Y en ocasiones nos vemos inmersos en ¿qué? En una situación de verdad muy triste.
en la que en ocasiones cuando Satanás nos tienta, ya después de haber llegado a ese momento, la hora de la tentación, sencillamente ponemos a Cristo, ponemos al Señor de lado y nos vamos entonces con lo que Satanás nos ha puesto. Y caemos. Es como si sencillamente nos vamos a los brazos de lo que Satanás diga y dejamos a nuestro Señor allí. Nada de eso lo muestra ni la carne ni Satanás. Cuando Satanás entonces tentó al Señor y le mostró la gloria y le mostró los reinos y lo llevó al pináculo y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares, pero no dijo más nada. Te va a pasar a ti esto, te puede ocurrir esto, no. Tenemos que recordar que la tentación de Satanás o la tentación en la cual tú y yo podemos caer tiene un propósito más profundo que quebrantar la ley de Dios. O que quebrantar la ley de Dios, eso es grande. Pero como dice Santiago, te va a llevar a la muerte. Te va a llevar a la muerte. Así que dice Santiago capítulo 1, versículos 14 y 15, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz ¿a qué? A la muerte. Da luz a la muerte. En este punto me gustaría considerar que si bien todos nosotros podemos caer, ninguno está exento de que pueda caer en el momento de la tentación. Pero si tú ya has sido sorprendido por la tentación, si te has enredado entonces en ella sin tú darte cuenta, ¿qué debes hacer tú para que no seas completamente agobiado y conquistado por la tentación? Primero, Pablo, ¿qué hizo? Cuando tenía ese aguijón, él dijo que él rogó al Padre una y otra vez que lo quitara de él. Si tú eres uno de los que ha caído en tentación, esa es mi invitación para ti. Ruega al Padre. Ruega una y otra vez al Padre que lo quite de ti. Como segundo, entonces, acude a Cristo y refúgiate en Él. Recordando entonces que en Él puedes alcanzar tu misericordia y puedes hallar gracia para el oportuno socorro. Pídele a Él que te ayude, que te fortalezca, que te consuele, que te dé las fuerzas en esos momentos. Recuerda entonces también que entonces Dios ha prometido algo, y es que si tú eres creyente, Él ha prometido que Él ha empezado una obra y que la va a terminar. Cuando estamos en esos momentos de tentación y hemos caído, en ningún momento recordamos estas cosas. Esto es algo que no se pasa por la mente, porque estamos tan agobiados y tan presionados por la tentación y lo que implica ello, que ninguno de estos versículos vienen a la mente. Pero ruega al Señor que te dé las fuerzas para que tú puedas ser fortalecido en esos momentos. Y como cuarto, entonces, ya habiendo entendido esto, entonces mira las maneras en cómo la tentación utilizó ciertas situaciones para llevarte a ese punto. Y mantente alerta. Mantente alerta.
Pídele al Señor en oración, en lectura de la Escritura, en comunión con Él, para que tú puedas descubrir la manera en cómo la tentación se apoderó de ti y cómo movió ciertas fichas tu corazón, y Satanás utilizó por fuera ciertas situaciones para llevarte a ese punto. Para el creyente, el Señor le ayuda constantemente. El Señor le fortalece día a día. El Señor le consuela. El Señor le da ánimo. Y como tu Padre celestial, Él está allí. Dice la Escritura que si hemos pecado, abogado tenemos para con Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Pero eso es para el creyente. Para el no creyente, el punto es otro. Tú ni siquiera caes en tentación. El no creyente ni siquiera cae. El no creyente se deleita en su corazón. Lo sigue desmedidamente. Sigue su corazón y sigue, como dice la Escritura, lo que hay en su estómago. Y para ti, no creyente, el Señor está airado contigo todos los días de tu vida. Todos los días de tu vida. Porque tú entonces haces lo que haces sabiendo y te deleitas en eso. Lo único que puedo decir para ti, amigo, invitado, es que te arrepientas de tu pecado. Te arrepientas de eso. Y pide al Señor que tenga de ti misericordia. Y puedas tú entonces gozarte en el Señor si Él así te da de su gracia. Como conclusión de esta escuela, hermanos, hemos hablado de la importancia de velar y proteger entonces nuestro corazón de las tentaciones, teniendo entonces algunos puntos, según dice Proverbios 4:23, en el que podemos guardar nuestro corazón. Poder identificar entonces nuestras debilidades, los pecados con los cuales tú y yo caemos. Estar atentos a esas debilidades y ver cómo entonces el pecado puede, o la tentación puede sacar provecho de cierta situación. Recordándonos entonces el amor de Dios y aprovisionándonos de su amor y de su gracia. Estando atentos entonces sabiamente y vigilando para mantenernos firmes. Velar por nuestro corazón es una tarea constante que requiere entonces conocimiento de quiénes somos, de lo que hay en nuestro corazón. Y hacer uso de los medios de gracia, la Escritura, la oración, la comunión, para entonces fortalecernos y mantenernos firmes en la fe. Vamos a orar, hermanos. Padre, muchas gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres un buen Padre. Eres el Padre más maravilloso, Señor, que hay sobre el universo. Gracias, Señor, porque nos cuidas. Y todas las cosas, como dice tu Escritura, obran para bien, Señor, según el propósito del cual tú has llamado. Muestra más de lo que hay en nuestro corazón, Señor. Saca más de lo que hay en nuestro corazón, Padre, para parecernos más a Cristo diariamente, Señor. Para ser mansos y humildes de corazón, Señor, como lo es nuestro amado Salvador. Te lo pedimos, Señor, y es nuestra petición, Padre. Fortalécenos diariamente, Dios mío. En Cristo Jesús. Amén y amén.
Hermanos, es el tiempo. Si hay aportes o preguntas, si no, damos por terminada la escuela. ¿No hay? Ok, hermano. Dios les bendiga.